Buenas tardes, mi nombre es Juan Ricardo de Osa, estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Antioquia. Sean bienvenidos a un nuevo video de la serie de videos del curso de elementos finitos. Hoy vamos a realizar la práctica 8, la cual consiste en el análisis de este tanque con sus respectivos soportes. Eh, este tanque tiene esa geometría que está compuesta por un cilindro y un cono. Entonces, para empezar, lo que vamos a hacer es que vamos a crear esas dos superficies acá con este comando que se llama primitivas. Entonces, empecemos. Abrimos el módulo de Workbench de ANSYS y arrastramos un static structural acá. Damos clic derecho sobre Geometry y abrimos con el Design Modeler. Ya lo tengo por acá abierto. Entonces vamos acá, para sacar el cilindro, vamos acá a Create, le damos primitivas y le damos cilindro. Entonces como vemos, él nos crea un cilindro. Pero a nosotros no nos interesa esta dirección, puesto que según el sistema coordenado, el cilindro estaría acá en el eje Y. Y el eje Y se traduce en el plano XZ para colocarlo. Entonces acá en cilindro, venimos acá y le cambiamos el plano por el plano ZX. Le vamos a aplicar. Como vemos ya lo rotó. Entonces lo va a crear acá. Le damos en Add Frozen. Y él no está sobre todo el origen. Él está desplazado en Z. Un valor de 2 metros en Z. Tiene una altura desde acá hasta acá de 3 metros. Y tiene un radio de 1 metro. Entonces todo eso hay que meterlo acá al programa. Entonces está desplazado 2 metros. Tiene una altura de 3 metros y tiene un radio de 1 metro. Eso lo podemos verificar acá. Entonces simplemente le damos en generar y como vemos nos creó el cilindro con las características que le dimos. Ahora la segunda parte sería crear el cono, que sería este cono de acá. Entonces vamos acá otra vez al Design Mode. Entonces para añadirle acá al cono lo que tenemos que hacer es crear un plano auxiliar para que ese plano tenga un sistema coordenado acá que salga de él. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos acá, nos paramos en cualquier plano y le damos acá en nuevo plano. Como vemos, este sería el plano 4. Él nos dice que lo sacamos desde dónde, desde otro plano o puede ser desde una cara. Entonces le vamos a dar desde una cara y seleccionamos acá y le damos a aplicar. Como vemos, él nos creó un plano auxiliar con un nuevo sistema coordenado ahí en ese plano. Entonces le damos a generar. Ahora lo que vamos a hacer es añadir el cono. ¿Cómo añadimos el cono? Lo mismo en Create, primitivas y ya no le damos en cilindro sino en cono. Entonces vemos que acá saca un cono así pues por defecto en esa posición. A nosotros no nos interesa esa posición sino que esté acá. Y le vamos a decir que es el plano base, no va a ser desde acá sino desde el plano 4. Aplicar. Como vemos él ya lo asocia a este plano que habíamos puesto acá y acá hay otras características geométricas para definir el cono. Entonces, bueno, primero acá también sería add frozen y le vamos a decir que tenga una altura no de 1 metro sino de 0.5 metros y el radio va a seguir siendo 1. Entonces simplemente le damos a generar y acá tenemos ya nuestro tanque casi que formado del todo. Faltarían los soportes. Entonces hay que tener en cuenta que los soportes no están acoplados, no están unidos en este plano que sería la unión del cono con el cilindro. Podemos observarlo acá en la figura y como vemos no está unido ahí sino más arriba. O sea, la sujeción está más arriba. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que crear un plano base, o sea, un plano auxiliar acá en esta altura. Esto tiene cierta altura acá para después, para crear todos estos puntos.
Entonces, ¿cómo lo hacemos? Venimos acá y nos paramos sobre cualquier plano y le damos acá a nuevo plano. Entonces este nuevo plano que sería el 5 nos pregunta que a partir de dónde lo quiere crear. Vamos a decir que sea de un plano, pero no de ZX, sino que sea del plano 4. Va a ser un desfase en Z. Va a ser de 0.5 metros hacia arriba. Entonces menos 0.5. Entonces, como podemos observar, ya nos creó el plano hacia arriba, que es como lo queríamos, esa distancia a partir de este plano. Le damos a generar y si ponemos acá, sería el plano 4, sería el plano 5, que sería el de apoyo, el auxiliar para poder crear esos puntos de conexión de los soportes. Entonces vamos a realizar un corte del cilindro a través de este plano. ¿Cómo lo hacemos? Vamos acá a Create, Slice y él nos dice que seleccionemos un plano base. Va a ser el plano 5 y le damos a aplicar y le damos a generar. Como vemos, él ya nos dividió, esto ya está dividido, pero nos dividió el cilindro en dos partes a través de ese plano. Entonces, como podemos ver acá en la imagen, él está dividido en 2, 4, en 6 soportes. Entonces habría que dividir estas dos circunferencias en 6 partes. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Para dividir estas dos circunferencias, lo que hacemos es que vamos acá a Concept y le damos a Split Edge. Entonces con control sostenido seleccionamos los dos bordes que queremos, le damos a aplicar. Entonces si le damos acá en fracción y le damos 0.5 nos va a dividir en dos, tanto este como este, entonces nos va a quedar medio círculo, medio círculo, medio círculo y medio círculo. Pero no nos interesa eso, sino que nos interesa dividirlo para que quede 6 nodos, ¿cierto? 6 elementos que serían, pues 6 puntos de conexión que serían estos de acá. Entonces vamos acá y le decimos que la definición no es fraccional, sino por número. Le vamos a decir que sea 6. Le damos a generar. Entonces acá pues no parece que haya hecho nada, pero es porque no estamos viendo todos los vértices. Entonces le damos acá para mostrar los vértices. Y como vemos generó 2, 4, 6. 2, 4, 6. Entonces ahora sí están definidos los puntos para conectar los soportes. Sin embargo, quedaría faltando algo porque pues yo acá puedo unir este punto con este punto con una línea, pero pues sería solo esta parte de acá. Recordemos que los soportes no solo van así, sino que van hasta abajo. Van hasta abajo hasta el suelo, sí, hasta el suelo porque el suelo está ubicado en el plano ZX. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a proyectar estos puntos. Estos puntos los proyectamos acá sobre este plano. Entonces, primero vamos a crear un plano auxiliar, que sería un plano sobre el plano ZX. Y ahí vamos a proyectar esto. ¿Cómo lo hacemos? Pues como lo estamos haciendo similarmente, nos paramos sobre cualquier plano y le damos plano nuevo. Le vamos a decir que sea desde un plano, pero no desde el plano YZ, sino desde el plano ZX y aplicamos, generamos. Como vemos, este plano 6 auxiliares es el suelo. Entonces para insertar la proyección, vámonos acá al plano, damos insertar y le damos sketch de proyección. Entonces acá nos pide seleccionar la geometría con el filtro de vértices porque lo que vamos a proyectar son los vértices. Seleccionamos uno por uno. Le damos a aplicar
le damos generar. Entonces como vemos, ya nos generó en el plano auxiliar que creamos, nos generó todos los 6 vértices. Entonces ya podemos proceder a unir todos los vértices para crear los soportes. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear primero estos verticales. Entonces sería uniendo este punto con este, con este, con este y este y así. Y una vez creemos las verticales podemos crear estos que serían unos refuerzos que van en diagonal. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Venimos acá y le damos concept líneas a través de puntos, líneas desde puntos. Entonces con control sostenido seleccionamos teniendo mucho cuidado pues que sí sean los correspondientes. Seleccionamos de acá a acá y de acá a acá. Entonces una vez los tenemos todos seleccionados le damos a aplicar, le damos a Add Frozen y le damos a generar. Como vemos nos creó todas las líneas y acá se pueden ver sus respectivos vectores. Bueno, acá nos quedaría faltando una división de cada línea de estas en dos partes, pero no por la mitad, sino otro tipo de fracción. ¿Por qué? Porque si vemos acá necesitamos que en cada una de las líneas que acabamos de hacer haya haya un vértice para poder unir los refuerzos. Los refuerzos son unas barras diagonales que van de una barra vertical a la barra adyacente, pero van unidas no en la esquina de abajo, sino acá un poco más arriba. Entonces para eso tenemos que hacer la división. ¿Cómo lo hacemos? Entonces lo hacemos de la siguiente manera. Venimos acá, le damos a Concept y le damos Split Edge. Entonces lo seleccionamos todos con el filtro pues, de bordes. Entonces una vez los tenemos todos le damos a aplicar. Como vemos son 6. Le decimos que nos los divida no por número sino al revés por una fracción y le decimos que sea 0.2. 0.2 para que no sean la mitad sino más abajo. Entonces le damos a generar. Como vemos nos creó todos los vértices, pues nos dividió todas las líneas y ahí se creó pues el vértice. Y a partir de acá es que vamos a colocar los refuerzos. El valor que le ingresamos acá de 0.2 fue para que nos quedara esta longitud de 0.4 y esta otra de 1.6. Este cálculo se puede realizar teniendo en cuenta pues que el total, o sea, antes de dividir toda medida 2 metros, hicimos la división para que quedara este punto a 0.4 metros del suelo y vamos a hacer otra división a esta línea para que quede a 0.4 de acá arriba. Entonces nos va a quedar 0.4, 0.4 y 1.2 la de la mitad. Ya cada uno hará el cálculo que necesite, si necesita que esto mida más o menos para ubicar los refuerzos a cierta altura pues requerida. Entonces vamos a hacer otra división. Entonces vamos otra vez a Concept, Split Edge y lo seleccionamos de nuevo. Vamos a aplicar y le vamos a decir que sea 0. Pues yo ya tengo el cálculo 0.75. Le damos a generar. Entonces si nosotros verificamos acá, esto mide 0.4. Esto mide 1.2 y esto mide 0.4. Entonces ya una vez tenemos todos los puntos definidos, podemos realizar la unión de los soportes. Entonces para la creación de los soportes simplemente vamos acá a Concept,
líneas a través de puntos otra vez y con control sostenido seleccionamos los puntos que queremos unir. Entonces una vez lo seleccionamos todo, le damos a aplicar, le damos a Frozen y generar. Y como vemos nos creó todos los refuerzos. Luego de crear todos los refuerzos de esta parte inferior, vamos a crear unos refuerzos en esta parte, en esta circunferencia y acá también en la de abajo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a líneas a través de bordes, no de puntos sino de bordes, y simplemente con control sostenido seleccionamos las dos, le damos a aplicar, le damos a Frozen y generar. Entonces acá nos sacó dos líneas a través de esos bordes para poner unos refuerzos acá, acá y ya teníamos los de acá. Bueno, lo que sigue es crear las diferentes secciones transversales que le vamos a dar a todos los refuerzos. Entonces y a los soportes también. Entonces lo que vamos a hacer es acá a concept cross section y va a ser tubo circular. Tubo circular donde, bueno, cambiamos las unidades a milímetros, donde el radio exterior va a ser 60 milímetros y el otro 56 milímetros. Ese va a ser una. Añadimos otra, también un tubo circular, donde va a ser 20 y 18 milímetros los radios. Y la otra sección transversal que va a ser para los refuerzos de arriba, la de los cilindros pues de arriba del tanque va a ser una rectangular, la cual va a ser de 5 por 40. Y listo, estas serían las diferentes secciones transversales. Ahora lo que sigue es que vamos a asignárselas a cada una. Entonces, como podemos ver, lo que sería esta y esta. Estas no. Solo estas 6 que serían las principales deben llevar la sección transversal del tubo circular 1 que sería el grueso. Si no me equivoco, sí, sería el grueso. Listo. Y las otras, que serían estos refuerzos, deben llevar las del tubo circular 2, que sería el que no tiene tanto espesor. Y el otro, los otros refuerzos serían estas dos líneas. De estas dos líneas les asignamos el de la rectangular. Y simplemente le damos acá en View, le damos Cross Section Solid. Entonces, como vemos acá nos creó los tubos grandes en los soportes pues con el suelo. En los tubos pequeños nos los creó a los refuerzos. Y acá en esta parte, en la de los bordes de los cilindros, nos creó la platina, pero no la creó en la dirección que no era. Si observamos acá, por este lado esto no debe ir así, debe ir rotado. Entonces para organizarlo hacemos lo siguiente. Entonces para rotarlo simplemente venimos acá y con el filtro de borde tocamos acá este borde. Como podemos ver, él nos muestra estos dos planos con distintos colores, donde uno se refiere al borde del cilindro, que sería el verde. Si ven, el cilindro está verde. Entonces uno sería porque miramos que, o sea, este borde
es la unión de ese cilindro y la unión de ese perfil. Entonces, lo verde se refiere al cilindro y lo marrón se refiere al perfil. A nosotros nos interesa rotar el perfil porque pues o sea, no nos sirve esa posición en la que lo sacó por defecto. Entonces cambiamos acá. Entonces como vemos acá no nos debe hacer nada. Pues ¿qué vamos a rotar o qué vamos a hacerle a esto? No, nada. Cambio acá si seleccionamos este que sería el del perfil. Si dice acá rotar. Entonces vamos a darle 90 grados. Y vemos que ahora sí nos aplicó el refuerzo como es. Sin embargo vemos que aunque lo rotamos se generó el problema que ya hemos visto que es el offset que se hizo a partir del centroide de la platina o del perfil. Nosotros queremos que se genere en este caso para abajo, porque acá pues miren que estaría mitad cogiendo el cilindro y mitad pues como en el aire. Entonces no, eso así no nos interesa. ¿Cómo le cuadramos el offset o cómo lo modificamos? Venimos y seleccionamos. Sería esta línea. Y le damos acá el offset tipo no por centroide sino el usuario lo define. En este caso queremos que se mueva en la dirección Y. Venimos en Y y recordemos que la altura total es 40 milímetros. Entonces el offset sería de 20. Si le damos 20 lo va a correr para arriba. Nos interesa darle un offset de -20, que lo haga en la dirección Y negativa. Como lo vemos ahora sí, el refuerzo sí está como lo queremos. Cogiendo el cilindro en su parte, pues en la parte superior. Entonces vamos a ver el de abajo. El de abajo también hay que modificarlo. Entonces recordemos, hay que rotarlo primero. Vamos acá con el filtro de borde, ya lo tenemos. Damos clic, seleccionamos el verde, en este caso sería el de... Miren, acá el azul se refiere, bueno, no muy bien el color, pero debe ser al cono. El otro se refiere al cilindro. Y el otro se refiere al del perfil. Entonces vamos a darle al del perfil. Vamos a rotar 90 grados. Exacto. Y le vamos a dar un offset. En este caso sería Y positiva de 20. Entonces vamos acá. El offset, el usuario lo define. Vamos a decir que Y sea de 20. No, sería de -20. Entonces como vemos ya quedó listo el refuerzo completamente. Bueno, es importante observar que esto sería un tanque que está, pues tiene cierto espesor, está vacío. Si vemos acaso, la verdad son sólidos. Que le dimos a Frozen, lo que se creó acá son sólidos. Tanto los cilindros como el cono. Entonces hay que crear un elemento tipo superficie. Un elemento superficial que tenga esa forma completa para poder decirle pues que ese es el tanque que por dentro es hueco y se le haga el análisis respectivo. Entonces vamos acá a concept, superficies desde caras, en este caso. Nos va a decir que seleccionemos. ¿Qué seleccionamos? Esta, esta y esta. Le vamos a aplicar, le damos al Frozen y le damos generar. Como vemos, bueno, acá no se ve muy bien porque todavía están eso. Entonces los vamos a suprimir. Si suprimimos estos, como vemos, ya tenemos la superficie. Ven que ahora es hueco. Ahora ya no estamos hablando de sólido, sino de un tanque como tiene que ser. Entonces, ya tenemos lista como esta primera parte. Bueno, antes de continuar, es importante ver que acá nos pide que ingresemos el espesor. En este caso el usuario lo define y le vamos a decir que es de 2 milímetros. Le podemos poner más grueso, pero pues así está bien.
Entonces lo que sigue es que le vamos a dar una unión a los cuerpos. Pues debido a que esto es una superficie, estos son vigas o barras. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Venimos acá y le damos en Tools y usamos el comando Join. Entonces nos pide que seleccionemos. Entonces venimos acá y seleccionamos todos los 10 cuerpos. Le damos a aplicar. Le damos generar. Sin embargo, tenemos 13 partes con 13 cuerpos. Y lo que queremos es una parte con 13 cuerpos. Entonces vamos acá y seleccionamos todo, clic derecho, formar nueva parte. Como vemos, ya tenemos 4 partes con 13 cuerpos. Entonces listo, esa parte del Design Modeler quedaría concluida y simplemente la cerramos. Ahora nos vamos al modelo. Entonces una vez abierto el modelo, vamos a generar la malla para ver cómo la saca por defecto. Entonces acá podemos ver la malla que sacó por defecto. Pues los elementos tipo barra acá pues no tienen mucho problema en cuanto al orden, debido a que pues solamente es una línea que la divide en varias secciones. Pero en esa parte que es la superficie sí se ve que está bastante desordenada, entonces vamos a proceder a refinarla un poco. Entonces vamos a refinarla un poco desde la misma malla, sin agregar pues ahí sin ni nada de eso. Vamos acá a la parte de mesh, la que trae por defecto, y en el sizing la vamos a cambiar por 100 milímetros. Entonces le damos acá por 100 milímetros de elemento y le vamos a decir que sea una adaptativa. Le vamos a dar update para ver cómo queda. Y como podemos observar, mejoró mucho en cuanto al tamaño del elemento y a la organización en general. Entonces, pues me parece bien, vamos a darla así. Entonces procedemos a la parte de los apoyos o de las restricciones, los soportes. Entonces vamos a estática estructural. Entonces vamos a colocarle soportes fijos acá en la parte de abajo, que sería todos los soportes verticales que son los anclajes pues al suelo. Entonces venimos acá a estática estructural, le damos en soporte, le damos soporte fijo. Entonces vamos a tocar con el filtro de vértice, vamos a tocar todo esto. Entonces serían 6 en total, le damos a aplicar y como vemos ahí ya tenemos los soportes fijos en todas las patas, se puede decir así. En cuanto a las cargas, vamos a agregarle un peso. Entonces vamos a agregarle un peso acá adentro, justo en el centro de toda la figura, que esté concentrado ahí. Entonces vamos a load, le damos, no, vamos acá a geometría y le damos en masa puntual. Entonces nos va a pedir que seleccionemos pues una geometría con el filtro de cara. Vamos a decir estos dos y ya la voy a ubicar en todo el centroide. Le vamos a decir que pese 1 tonelada. Y simplemente acá estaría lista la parte pues de esta masa y vamos a decirle que nos agregue acá la gravedad. Entonces vamos a estática estructural, le damos inercia
y le damos gravedad estándar. Le decimos que la dirección es en Y negativa y ya como vemos acá estaría lista pues la parte de las cargas. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es ir a Mesh, le damos en Mesh Edit y Mesh Connection Group. Le damos acá clic derecho y le decimos que nos detecte las conexiones. Entonces como vemos acá nos detectó esta parte y esta parte. Entonces acá le damos generar y observamos que esta conexión la hizo pero esta no. Entonces esa de acá la eliminamos. Entonces ya quedaría lista esa parte y vamos a la solución. Le decimos que nos muestre la deformación total, el esfuerzo equivalente a 2 mises y para la parte pues de abajo de las vigas, de las barras. Vamos a Tools, sacamos la herramienta de Beam Tools. También le decimos que nos muestre el máximo esfuerzo a flexión y le damos a generar. Entonces una vez cargó podemos ver la deformación total con su máximo. Podemos ver la distribución de esfuerzos también con su máximo. Sería en ese punto. Y podemos ver la parte de las vigas. Entonces si vemos una animación, entonces podemos observar que esto se da porque está sometido a fuerzas de compresión. Y ya, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por el video y nos vemos en el próximo video.